Buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga. De aquí de casita, deseándonos que todos se encuentren bien, hermanos. Quería hacer una reflexión esta mañana para que todos ustedes recuerden que estamos pasando un tiempo que el Señor permite todo esto y que nosotros tenemos que estar preparados y también no quedarnos de brazos cruzados, sino seguir clamando al Señor, porque el Señor siempre nos ha dado su palabra, que nos mantengamos activos en todo tiempo, que no nos bajemos los brazos, sino que sigamos clamando. Así que, hermanos, hoy día quería traer un breve mensaje para que todos ustedes lo lean, y quiero que en este momento quiero hacer una oración antes de comenzar esta palabra. Ustedes en su casa inclinen su rostro y vamos a decir al Señor: te damos gracias, Padre Santo, Señor, por permitirnos, Señor, podernos comunicar con todos, Padre Santo, Señor. Te doy gracias por la vida de todos tus hijos, Padre Santo, de toda la iglesia, Padre, Señor, y que sea un tiempo de reflexión para todos, papá, para que mediten, Padre Santo, que tú estás pronto a llegar, Padre Santo, Señor. Queremos estar preparados cuando tú vengas, Señor, y te doy gracias, Señor. Bendigo a todo el pueblo que se encuentre en su casa, Señor, y bendigo, Señor, a todos los que, Señor, están trabajando, Padre Santo. Cuida, Padre Santo, su entrada y su salida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, quiero que en esta mañana te voy a comentar lo que está pasando, el miedo que está aconteciendo, porque ya no es miedo, sino que también hay cosas más fuertes que el miedo, hermanos, que ayer lo pude ver, ¿no? Donde estoy trabajando. La gente ya entra en pánico y me quedé sorprendido, ¿no? Porque estoy trabajando y una señora comienza a hablar, a dar voces de que te separes más de 1 metro, que no puedes. Entonces la gente entraba en pánico en las compras, en todo, y está aconteciendo, pero más es en Europa, porque en América están todavía las iglesias abiertas. Y es un tiempo donde el Señor está haciendo algo para que nosotros en Europa clamemos por toda Europa, para que nos unamos todos, estemos seguros de que el Señor en un momento determinado va a limpiar todo esto, que esto no es para que la gente se asuste, porque entre en pánico, porque no digo, yo veía en el supermercado, no digo que estoy trabajando en un supermercado, y podía ver de que la gente desesperada comprando comida, y yo digo, Señor, si el Señor nos ha dicho, ¿no?, el que es verdadero cristiano, ¿por qué se va a asustar? ¿Por qué no vamos a preocupar? Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Si el Señor nos ha dicho que Él va a cuidar de nosotros, ¿por qué no vamos a asustar? Entonces a veces los mismos cristianos damos mal testimonio, apurarnos, desesperarnos, ¿para qué? Nosotros tenemos que confiar en Dios. Y aquí yo quería ponerle esta reflexión, hermanos, que habla tu Biblia en Jueces capítulo 7, versículo del 1 al 3. Jueces, capítulo 7, versículo del 1 al 3. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces, capítulo 7, versículo. Y el título dice: Gedeón derrota a los madianitas. Gedeón, dice, a quien ahora llamaban Jerubal, y todos los que estaban con él se levantaron muy temprano y se fueron a acampar junto al manantial de Jaror. El campamento de los medianitas les quedaba al norte, en el valle que está al pie del monte Moré. Dios le dijo a Gedeón: hay demasiados soldados en tu ejército, y van a pensar que la victoria sobre los medianitas serán de ellos y no mía. Por eso, reúnelos y diles que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera Gedeón los puso a prueba. 22,000 soldados regresaron a su casa y 10,000 se quedaron. Miren, hermanos, aquí cuando el Señor nos habla, nosotros podemos entender, cuando habla la historia de Gedeón, nosotros podemos ver que ya lo vamos a leer en un pasaje, desde el comienzo de la creación ya hubo miedo.
Y eso es lo que está aconteciendo, porque Cristo está de que todo esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Sus señales se están cumpliendo. Entonces, de que nosotros veamos que está pasando esta epidemia, ya pasaría a ser pandemia, que todo esto está escrito. Y nosotros, ¿por qué tenemos que asustarnos? Tenemos que estar preparados para todo esto. Entonces nosotros lo que tenemos que ver, como estamos leyendo esta palabra, ¿no? Ya de aquí, mire, en el guión dice que lo voy a recalcar el 3, que es lo que quería para que reflexionen. Por eso reúnelo y dile que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. Es un momento donde el pueblo de Dios muchas veces tiene temor, tiene miedo. Dice que nosotros tenemos que sí, tener temor al Señor, sí, pero no miedo no. El miedo ya es cuando ya pasamos, no digo, de que el temor del Señor siempre tiene que haber. Nosotros tenemos que temer a Jehová, temer a las cosas de Dios, y nosotros en ese momento, nosotros no podemos pasar de ahí, sino que en el ser humano, por ser de carne, sí suceden estas cosas, pero nosotros tenemos que como cristianos confiar en Dios, aferrarnos a Dios. Y entonces aquí yo lo que voy a leerle, mire, cuando dice, por eso en el 3, en el 7.3 dice, por eso reúnelos y dile que cualquiera que tenga miedo regrese a su casa. De esta manera dice que Dios los puso a prueba. 22.000 soldados regresaron a su casa y 10.000 se quedaron. Así el Señor en este momento nos está poniendo a prueba a todos nosotros. Nosotros tenemos que tener, y nosotros podemos ver que aquí dice, por eso dile a cualquiera que tenga miedo que regrese. En un momento hay muchos que están teniendo miedo y son cristianos. Algunos quieren regresarse a su país, otros se desesperan, van a los centros comerciales, a los comisariatos a comprar desesperadamente. Cuando el Señor dice que esto va a pasar en un momento determinado, que nosotros no tenemos por qué asustarnos. Porque mira, las autoridades ahora, ¿qué es lo que han hecho? Las autoridades ya dictaron una ley. La gente no puede estar en la calle porque no quieren hacer caso. La obediencia no es fácil. Yo digo, la obediencia no es fácil. No queremos obedecer a Dios. No queremos obedecer a las autoridades de la iglesia. Nosotros a veces tiene que suceder algo fuerte para que podamos obedecer. Y ahí viene lo que es el miedo a Dios, el temor que viene. Digo, nosotros, si estamos creyendo en Dios, ¿por qué vamos a tener temor? ¿Por qué no vamos a asustar? Y aquí lo que pasa en la Escritura, cuando está hablando, nos dice bien claro que le dice, ¿no? Para probarlo le dice, bueno, si tienen miedo, los que tienen miedo, regrésense, ¿no? Pero aquí dice bien claro, el Señor está probando a su pueblo. 22.000 soldados regresaron a su casa, porque dice que todos no son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces hay personas que verdaderamente están confiando en Dios. Es cuando más tenemos que acercarnos. Yo les pido a ustedes que si no salen de su casa, en su casa oren, clamen. Porque si hay hermanos que salen ahora, ya no se pueden salir fácilmente, a no ser que tengan un comprobante que van a trabajar, algo van a controlar. Ya no es la policía, sino también los militares estarán en la calle. Desde el día de mañana ya se verá eso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque mucha gente irresponsables están en las calles. Mucha gente han cerrado las empresas, pero están de vacaciones. Y eso no puede ser. Tenemos que ayudar a todo. El Señor dice que nosotros como cristianos tenemos que respetar las leyes terrenales y celestiales. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecer. Si dice que tenemos que quedarnos en casa, quedémonos en casa. Si necesitamos algo urgente para salir a comprar, sí hay autorización, pero no para que te vayas a pasear, sino para que verdaderamente ahora es el tiempo donde el Señor está mostrando que tenemos que buscar de Dios, buscar más de Él. Y entonces, hermanos, yo leía en las Escrituras y lo que me daba cuenta, lo que se dio en claro, es después al último, cuando está narrando, después se queda con 300 hombres que el Señor los prueba. Pero al momento el Señor lo que dice que muchos de nosotros, Él nos ha escogido, nos ha llamado, pero va a entrar en un momento de pánico. Y aquí yo lo leía, lo volví a leer, digo, Señor, es verdad, ¿no? Que nosotros llegamos a un momento que el pueblo comienza a desesperarse. Mira lo que dice aquí en el Dios a quien había llamado Germán, todos los que estaban con él, levantaron muy temprano y se fueron al campamento junto a Mantiagro, campamento de Mantiagro, bueno, no te molestes. Dios le dijo a Gedeón, hay demasiados soldados, será ellos, porque el Señor, mira lo que dice aquí, que nosotros somos bastantes, y el Señor no necesita de toditos los cristianos, sino el que verdaderamente los valientes, que se levanten a clamar, a orar en este tiempo. Porque aquí dice, cuando yo veía
la historia es un 66%, punto lo sacaba, ¿no? De que un 66.6, que son los que se van, pero los que se quedan serán pocos, ¿no? Aquí un 19%, casi un 20% son los que se quedan. Entonces verdaderamente los que se quedan son los que verdaderamente están confiando en Dios, los que creen. No van a correr, no se van a asustar, no tienen que tener miedo, porque el Señor ya habla aquí, ¿no? De tempranamente cuando está hablando en Gedeón que hay miedo, dice. Y así que el Señor nos va a poner a prueba a todos nosotros, a los verdaderos soldados de Cristo Jesús. Y entonces son los que van a prevalecer en cualquier momento, porque estas son las primeras pruebas que vienen. Estas son las plagas que están escritas. Están escritos que vendrán más enfermedades, más pandemias. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados para todo esto. Lo que está pasando no es nada comparado para lo que viene. Y entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para todo eso. Amén. Así que quería, y aquí mire, quiero que comprobemos nosotros que ya en la misma Biblia, nosotros podemos ver que desde la creación ya hubo miedo. Entonces aquí yo quiero que ustedes abran en Génesis, vamos a ver en Génesis 3:10. ¿Ya lo tienen? En Génesis 3:10, miren lo que dice aquí. El hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Mire que nosotros, desde Génesis, nosotros podemos ver que ya el hombre tuvo miedo, dice, estuvo en el jardín. ¿Y por qué? ¿Y por qué sucede esto? Es porque el Señor está permitiendo, hay mucho pecado, hay desobediencia en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí cuando pasa esto de que Adán y Eva cometen el pecado, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que ya desde aquí dice, oí tu voz, tuve miedo, pues estoy desnudo. Dice, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Cómo él sabía que estaba desnudo? Porque cuando la creación, ellos estuvieron desnudos, pero ya cuando se le abrieron los ojos, cuando le dijeron que no coma de ese fruto, ellos desobedecieron. Y eso es lo que pasa en este tiempo. La gente, el pueblo de Dios no quiere obedecer. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? Está probando, no está corrigiendo al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Nosotros podemos leer que dice bien claro que ellos primero estaban desnudos y después se dan cuenta que primero ellos siempre estuvieron desnudos, pero después se dan cuenta de que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque desobedecieron, comieron del fruto, pecaron, y entonces se dan cuenta que ahora están desnudos. Entonces ahí es cuando ellos dicen, tuve miedo, pues estoy desnudo. Desde la creación, no digo desde el inicio, ya hubo el miedo. ¿Por qué? Pero es porque desobedecieron. Y eso es lo que está pasando. La gente está desobedeciendo a Dios. No quiere cumplir. Entonces es un momento que yo veía lo que sucede en otros países, en China, y cuando antes no creían en Dios, pero ahora ustedes vean lo que está pasando. La gente está clamando, está gimiendo por la tierra. Entonces nosotros podemos ver que es toda Europa que está siendo contaminada. Es Europa que está siendo, no digo con este virus, atacada. Porque nosotros vamos a ver en nuestros países que América no está pasando esto. Hay pocos casos, pero sí ellos están permitiendo ir a las iglesias, ir a todo lugar, pero nosotros en este momento hay restricción, ya no se puede salir fácilmente. Entonces, pero tenemos que obedecer nosotros, con mayor razón nosotros que conocemos de Dios. Y aquí no digo cuando yo les leo lo que está escrito aquí en Génesis. El Señor siempre nos ha mostrado en la palabra de Dios de que Él permite todo esto para que el pueblo pueda escuchar lo que Él está hablando en este momento. Y ahora quiero que abras tu Biblia en Hebreos 2, 14, 16. Yo quiero que la abras. En Hebreos 2, Hebreo capítulo 2, versículo del 14 al 16, vamos a leer, del 14 al 16, para entenderlo mejor,
porque solo iba a tomar un versículo, pero vamos a leerlo mejor. Y dice así: nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a los hombres y a las mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, padre Abraham. Pero aquí mire lo que podemos ver desde el 14, dice bien claro, ¿no? Que Cristo ya pagó el precio por nosotros. Él ya venció a la muerte. ¿Por qué nos vamos a asustar nosotros? Si Él fue a la cruz, dio su vida por nosotros. Nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte. Nosotros tenemos que estar preparados para eso. Pero a veces entenderlo no es fácil, porque, claro, hay personas y cristianos que se van a morir y tienen miedo, no quieren morir. Pero el Señor nos prepara a todos nosotros. En el caso de mi padre, cuando murió, él dijo: yo no tengo miedo a la muerte. Hay muchos que no tienen miedo a la muerte porque ya conocen de Dios. Hay otros que tampoco no conocen de Dios y muchas veces están preparados más que un cristiano, porque dice: yo me quiero morir, si me toca morir me muero. Pero no sabe que morirse sin Cristo no tiene sentido la vida. Nosotros sabemos que Cristo es nuestra vida, que Cristo, Él nos salvó y nos rescató, y nosotros estamos vivos por Él, y por eso tenemos que seguir viviendo, para hacer esa luz en donde vayamos, para hacer sal en la tierra, para nosotros poder expresar lo que sale dentro de nuestros corazones, para llevar ese evangelio y salvar a los que necesitan. Porque este es el momento donde nosotros, lo que estamos viviendo, lo que está pasando aquí, es para que hablemos la palabra. Cuando estás en el trabajo, en otro lugar, habla de la palabra. No tengas temor de hablar de la palabra. Porque lo que se está hablando, la prensa amarilla, todo, que puede haber una recesión en el mundo entero. Entonces, ¿por qué? Por la culpa de lo que está pasando esto. Hay empresas que se han cerrado, hay industria en China que se han cerrado. Entonces dice que un momento no va a haber, no digo, esa economía, porque todo se va a paralizar. Entonces, no digo, el Señor no va a permitir que nosotros pasemos mal. Nosotros vamos a estar bien como hijos de Dios. Y ese es lo que el Señor me mostraba, ¿no? Desde ayer que pude ver eso, de esas personas que entran en pánico. Y yo lo pude ver, esa señora: hágase más allá, usted no puede estar aquí, usted tiene que hacerse más allá. Entonces, gente que no digo, se pone nerviosa y no pierden el control. Entonces, pero más nosotros que conocemos de Dios, tenemos que orar por esas personas. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor haga conforme a su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que está pasando es un tiempo donde estamos siendo probados. Por eso yo he leído estos pasajes, ¿no? Y el Señor nos dice que sí, que verdaderamente Él murió por nosotros y nosotros estamos seguros en sus manos, que verdaderamente nosotros es este tiempo donde tenemos que, el Señor nos ha apartado, como que estamos en un retiro, buscando más de Dios. No que nosotros vayamos, estamos en este tiempo a ver películas, no, eso no, hermanos. No perdamos el tiempo. Clamemos por lo que está pasando. Busquemos más de Dios. Porque eso es lo que quiere el Señor. Que el pueblo se una, cada uno en las iglesias. Ya no sabemos, solo desde el Señor, pero yo declaro de que en el nombre de Jesús esto no pasará y un mes ya está solucionado. En China ya se está solucionando. El primer enfermo que tuvo ya está sano. Entonces nosotros tenemos que creer que también esta pandemia se va a terminar en un tiempo, pero siempre y cuando que obedezcamos, que no salgamos, que seamos fieles en su palabra al Señor. Que nosotros continuamos buscando de Dios. Nosotros queremos seguir clamando, seguir buscando, ayudando al que necesita. Y algún momento, algún hermano que yo, por ejemplo, tengo que trabajar, ¿no? Y si en algún momento quiere que yo vaya a su casa, yo voy a ir a la casa en la tarde. Ya, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes puedan recibir el mensaje, lo que dice el Señor, ¿no? Que nosotros no tenemos que tener miedo. El temor al Señor, sí, siempre. El temor tiene que haber en nosotros, pero no sobresalir de ahí a entrar a miedo, a pánico, que eso no es de Dios. Eso es porque nosotros no estamos confiando en el Señor.
Nosotros tenemos que confiar en ese Dios maravilloso, en ese Dios poderoso, en ese Dios que lo puede todo, en su Santo Espíritu, que Él es el que nos guía, el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos corrige. El que nos, día a día, en el Espíritu Santo, que nosotros, ¿cuántas veces hemos confiado en Él? Que el Espíritu Santo es una persona, es sensible. El Espíritu Santo no tenemos que contristarlo, tenemos que buscar día a día más. Señor, ayúdame a orar, ayúdame a interceder, ayúdame a clamar por lo que está pasando en el mundo entero. Que nosotros podamos ver la mano poderosa de Dios en todo tiempo, en todo este momento que estamos en nuestra casa. Pidamos a Dios, busquemos a Dios más. Llamémonos, entre hermanos podemos llamarnos, pastor, estoy orando, estoy haciendo un ayuno. Yo les pido que comiencen, los que no están trabajando, que el Señor lo ha permitido, ayunen, oren. Es un tiempo donde tenemos que ayunar y orar. Para que el Señor nos diga, cuide a todo lo que el Señor ha entregado a nosotros, toda nuestra familia. Aquí, allá en nuestros países, clamemos por ellos. Porque yo ya vine de allá de Ecuador y ya vi un caso. La señora que se fue de aquí se murió, ya está muerta. Está muerta ella y la hermana, la que se fue de aquí. Cuando yo estuve allá, esa señora no se había enterado que tenía el virus, la coronavirus, entonces ya murió. Nosotros tenemos que tener cuidado, que el Señor nos está llamando, nos está alertando. Estas son las primeras señales que se están produciendo y nosotros tenemos que estar ya listos, preparados, cuando venga el Señor, venga por su iglesia, nosotros no nos encuentre haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, sino hacer. Esa iglesia sin manchas, sin arrugas. Cuando Él venga nos encuentre trabajando, orando, clamando, hablando su palabra. Y el Señor. Así que yo quiero que todos ustedes llamen al WhatsApp y al teléfono mío que es el 6023-19995 o el 640-391-246. Así que yo les pido de favor, ustedes hermanos, todos los que están escuchando, es un tiempo de reflexión, es un tiempo donde tenemos que unirnos, que ya no pensemos en las cosas del mundo, pensemos en las cosas de Dios, que Él está cuidando de nosotros. Solo este clamor para todo este pueblo, al que conoce y al que no conoce de Dios. Yo transmito este mensaje porque es lo que siento en mi corazón. Yo siento que hay algo poderoso que el Señor quiere hacer en nosotros. Yo les pido a todos ustedes que ayuden a la iglesia. Necesitamos. Yo cuando me decía ayer, yo antes de ayer hablaba con el pastor y le comunicaba, ¿no?, que todo esto no se ha paralizado nada, pero de pronto los hermanos que están en la iglesia piensan que esto es vacaciones. No, esto es como un retiro, que la gente comience a clamar, a orar, a ayunar, y que solo el Señor sabe todo lo que va a suceder, porque Cristo está y nosotros tenemos que creer que Él viene por su iglesia y nosotros tenemos que prepararnos. Así que yo quisiera despedirme con estas palabras, que el Señor me los guarde y me los bendiga. Y cualquier cosa, escriban, llamen en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga a todos ustedes, su entrada y su salida, y pronto nos veremos, porque pasará esto muy pronto. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Amén, iglesia. Amén.